Durante años, el discurso oficial en México ha insistido en una narrativa que se repite como mantra: soberanía, control del territorio, respeto a las instituciones nacionales y cooperación internacional solo bajo condiciones claras. Sin embargo, hay momentos en los que esa narrativa comienza a resquebrajarse, no por lo que se dice, sino por las contradicciones que aparecen cuando distintos actores cuentan versiones que no coinciden. El caso de Ryan Wedding es uno de esos momentos. Todo comenzó cuando el gobierno mexicano, a través de la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró públicamente que Ryan Wedding, un ciudadano buscado por autoridades estadounidenses, se había entregado de manera voluntaria. La declaración fue breve, firme y presentada como una muestra de coordinación y control institucional. El mensaje era claro: México no permitió ninguna operación extranjera en su territorio. El sujeto simplemente se entregó. Pero esa versión duró poco. Horas después, la narrativa comenzó a desmoronarse. El FBI declaró algo completamente distinto. Ryan Wedding no se entregó. Fue capturado como resultado de una operación coordinada. No hubo voluntariedad. No hubo gesto de buena fe. Hubo una detención. A esa versión se sumó la del propio abogado de Wedding, quien confirmó que su cliente no acudió por voluntad propia, sino que fue detenido. 3 versiones, 3 relatos incompatibles, una sola realidad todavía difusa. Y entonces apareció el elemento que convirtió este caso en algo mucho más inquietante: la imagen presentada como prueba. El gobierno mexicano mostró una fotografía para sustentar su versión, una imagen donde supuestamente se observaba a Ryan Wedding tras haberse entregado. Pero muy pronto, especialistas en análisis digital y usuarios en redes comenzaron a notar inconsistencias alarmantes: sombras imposibles, proporciones extrañas, texturas que no coincidían con una fotografía real. Detalles que apuntaban a una conclusión incómoda: la imagen parecía haber sido generada con inteligencia artificial. No era una foto, era una simulación. Y aquí la historia da un giro aún más grave, porque una cosa es una contradicción política, otra muy distinta es presentar una imagen artificial como evidencia oficial. En un país con antecedentes delicados en materia de seguridad, cooperación internacional y operaciones encubiertas, el uso de una imagen falsa no es un error menor. Es un síntoma, un indicio de que algo se está ocultando, o al menos de que se intenta controlar la narrativa a toda costa. La pregunta que emerge es inevitable: ¿por qué insistir en que hubo una entrega voluntaria cuando todas las demás versiones indican una captura? La respuesta posible no está en el nombre de Ryan Wedding, sino en lo que representa admitir la verdad. Aceptar que el FBI participó directamente en una captura dentro o cerca del territorio mexicano abre una caja de Pandora política. Implica reconocer que existen operaciones que no se anuncian, que la cooperación va más allá de los discursos públicos y que la soberanía, en la práctica, es más flexible de lo que se reconoce oficialmente. Decir que se entregó es cómodo. Decir que lo capturaron es peligroso. Por eso, la narrativa oficial optó por el camino menos costoso político, aunque fuera el más frágil en términos de credibilidad. La imagen con inteligencia artificial no fue un accidente, fue una herramienta, una forma de cerrar visualmente una historia que no cerraba con palabras, una evidencia diseñada no para probar un hecho, sino para reforzar un relato. Y cuando un gobierno recurre a ese tipo de recursos, la pregunta deja de ser ¿qué pasó con Ryan Wedding? Y se transforma en algo mucho más profundo. ¿Qué más se está maquillando? Porque si se puede presentar una imagen falsa en un caso internacional, ¿qué garantiza que no se haga lo mismo en otros temas más sensibles? Seguridad, narcotráfico, operaciones conjuntas, capturas silenciosas, acuerdos no declarados. Este caso expone una tensión constante en la relación entre México y Estados Unidos. Por un lado, el discurso público de respeto mutuo y soberanía. Por el otro, la realidad de una cooperación intensa, muchas veces silenciosa, que incluye intercambio de inteligencia, vigilancia, seguimiento y en ocasiones detenciones. Ryan Wedding no es el centro del problema, es el síntoma. El verdadero conflicto está en la narrativa, en la necesidad del gobierno mexicano de mostrar control absoluto frente a una población cansada de violencia e intervención extranjera,
en la necesidad de Estados Unidos de mostrar resultados frente a su propia opinión pública, y en medio, una verdad que se estira, se dobla y en este caso, se renderiza. La reacción posterior del gobierno fue el silencio. No hubo aclaración técnica sobre la imagen, no hubo explicación detallada sobre la contradicción con el FBI, no hubo una rectificación abierta. El tema simplemente se dejó enfriar, confiando en que el ciclo informativo pasara rápido. Pero este episodio deja una marca. Porque cuando un gobierno es sorprendido usando inteligencia artificial como evidencia, la confianza se erosiona. Y la erosión no ocurre de golpe, ocurre poco a poco, caso por caso, imagen por imagen. Hoy fue Ryan Wedding, mañana puede ser cualquier otro nombre. Y mientras tanto la pregunta sigue flotando en el aire, incómoda, sin respuesta clara. Si el gobierno no puede sostener una versión coherente de un solo caso, ¿qué tan sólidas son las historias que nos cuentan todos los días? Porque al final, lo verdaderamente inquietante no es si Ryan Wedding se entregó o fue capturado. Lo verdaderamente inquietante es que para sostener una narrativa se haya considerado aceptable fabricar una realidad visual. Y cuando eso ocurre, la frontera entre información y ficción deja de existir.